Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos juntos para seguir deleitándonos en la palabra. Como dice el Señor, ¿no? Que nos deleitemos en su palabra. Hoy nos toca el pasaje en Hechos capítulo 12, desde el versículo 19 al 25. Hoy estaremos terminando este capítulo 12 que nos tomó varias semanas para estudiar y meditar en su contenido. Pero antes de hacerlo, le invito a que tengan su Biblia en la mano, su cuaderno de notas, para que puedan tomar nota, escribir lo que el Señor les dice en este día. Y antes de leer esta porción, me gustaría tener un minuto de oración. Padre amado, gracias por este tiempo precioso que nos das de escudriñar tu palabra. Señor, enséñanos, ayúdanos a entender tus mandamientos. Ayúdanos a tener la mente tuya, Señor, a través de tu palabra y recibir las enseñanzas que tienes para el día de hoy. Gracias, Señor, porque siempre que vamos a ti con la actitud correcta y la disposición de nuestras mentes y corazones, recibimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 19 al versículo 5 dice este pasaje de la siguiente manera. Herodes ordenó buscar a Pedro por todas partes, pero no lo encontró. Interrogó a los guardias y luego ordenó que los mataran. Después Herodes salió de Judea a la ciudad de Cesarea y permaneció ahí por algún tiempo. Estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y Sidón y ellos acordaron ir a hablar con Herodes y sobornaron a Blasto, el funcionario principal del rey. Trataban de hacer las paces porque su territorio era abastecido por el del rey. Un día acordado, Herodes decidió reunirse con ellos. Se puso su vestido real, se sentó en su trono y dio un discurso al pueblo. El pueblo gritaba, el que habla es un Dios, no un ser humano. Herodes no dio honra a Dios. Por eso un ángel del Señor de inmediato hizo que se enfermara y murió devorado por los gusanos. El mensaje de Dios se difundió y cada vez llegaba a más gente. Bernabé y Saulo volvieron a Antioquía después de terminar su trabajo y Juan Marco los acompañaba. Hasta ahí la lectura de estos versículos. En primer lugar vamos a ver que, como dice el versículo 19, el rey se fue a Cesarea. De Jerusalén viajó a Cesarea. Dice el versículo 19, Herodes ordenó buscar a Pedro por todas partes, pero no lo encontró. Interrogó a los guardias y luego ordenó que los mataran. Después, y subrayo esta palabra después, Herodes salió de Judea a la ciudad de Cesarea y permaneció allí por algún tiempo. Esa palabra después es muy significativa. ¿Saben por qué? Porque Herodes justo se va a Cesarea después de podríamos decir, su gran derrota. Cuando se frustró el plan que él tenía para asesinar a Pedro después de la semana de la fiesta de los panes sin levadura. Y después se enteró que Pedro se había escapado de la cárcel, que no estaba ahí. Y él mandó a buscarlo y no lo pudieron encontrar. Imagino cuántas personas fueron a buscarle, pero no pudieron encontrarlo. Inmediatamente el rey Herodes, muy enojado, llamó a la guardia y dice la palabra aquí que los interrogó. Y después de interrogarlas, mandó a asesinarlos. Una vez que no encontró a Pedro y estaba totalmente enojado y que asesinó a los guardias, dice la palabra, después Herodes salió de Judea a la ciudad de Cesarea y permaneció allí por algún tiempo. Fue este viaje que hizo después de esa gran derrota que tuvo el rey Herodes. Imagino que estaba muy frustrado y enojado. Por eso dice aquí la palabra, se fue allá y permaneció por algún tiempo. Cesarea es interesante esta ciudad porque era la capital romana de Judea. Así como estaba Roma, que era la capital del imperio, en Judea había una ciudad que era como la capital y se llamaba Cesarea. Estaba situada en la costa, junto al mar Mediterráneo.
más o menos a unos 96 kilómetros de Jerusalén. Fue Herodes el Grande, el abuelo de este Herodes, que edificó esta ciudad y la terminó de construir el año 13 antes de Cristo. Es decir, era una ciudad no muy antigua, no pasaba de 50 años, una ciudad nueva, y se le llamó este nombre Cesarea en honor a Augusto César, que era el emperador en aquel tiempo, ¿no? Y la hizo como una capital romana, pero en el territorio de Judea. En poco tiempo, esta ciudad se convirtió en un puerto marítimo de mucha importancia. Era realmente un gran centro comercial de donde se mandaban y se recibían productos. Y esta ciudad se le llamó así porque, como dije, Augusto César era el emperador y se le llamó Cesarea. Este era una ciudad muy atractiva, una de las más atractivas de aquella época. Aquí ocurrieron realmente muchos eventos interesantes en la vida de los discípulos y también del Señor Jesús. Por ejemplo, aquí vivió el evangelista Felipe. Después de predicar y después de bautizar al etíope, se fue a Cesarea. Aquí también vivía Cornelio. ¿Recuerdan la historia del capítulo 10 de Hechos? Cornelio mandó de esta ciudad de Cesarea llamar a Pedro, que se encontraba en Jope, para que le hablara a su familia. Aquí Pablo presentó su defensa cuando iba a Roma ante el rey. Aquí presentó su defensa. Allí en Cesarea, dicen los historiadores, que iban todos los reyes porque ahí tenían sus casas de playa, de descanso. Y por eso también a Cesarea se le conoce como Cesarea del Mar o Cesarea Marítima. El historiador Flavio Josefo, él es un historiador de la época de la iglesia primitiva y tiene escritos muy interesantes y especialmente tiene un libro que se titula Antigüedades. Allí cuenta la historia cuando el rey Herodes Agripa se fue a Cesarea. Y agrega un detalle más y dice que se fue allá porque en esos días, que era el mes de agosto, más o menos de nuestra época, en ese tiempo se festejaba una fiesta grande en honor al emperador que por aquel tiempo era Claudio. Y era una especie de olimpiadas que se hacían cada 5 años. Y cuando ocurría esta fiesta, había una gran celebración donde acudía gente de muchos lugares. Así que aquí encontramos a Herodes, en primer lugar, en Cesarea, pasando algunos días de descanso después de esta gran frustración. En segundo lugar, vamos a ver que Herodes allí en Cesarea estuvo muy enojado, no solamente contra los guardias que los asesinó y contra los de la cárcel por el escape de Pedro, sino también dice la palabra de Dios que estaba furioso con los de Tiro y Sidón. Ellos eran 2 ciudades de Fenicia. Versículo 20 dice así: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. La versión de la Reina Valera dice que Herodes estaba furioso contra los de Tiro y Sidón. Estaba enojado, muy enojado, no solamente con las ciudades, sino con los pobladores y también con los gobernantes. Como dije, estas eran 2 ciudades también portuarias, ciudades de Fenicia, que mantenían comercio con el pueblo de Israel. Y Herodes era uno de los más interesados en que este comercio no se paralice, pero por aquel tiempo suspendió el envío de trigo hacia estas 2 ciudades, Tiro y Sidón. No dice cuál es exactamente el problema que tuvieron, solamente dice que estaba enojado con los de Tiro y Sidón, ¿no? Ahora, estas ciudades, como dice el versículo en la parte final, eran abastecidas por el rey. En la otra versión dice que dependían del país del rey para obtener sus provisiones. Lo que realmente están diciendo aquí es que Israel les vendía trigo y este alimento, este producto era muy importante para su alimentación y la exportación, por decirlo de alguna manera, de este grano estaba suspendida. Por eso dice que vinieron a él y sobornaron a Blasto, quien era el camarero mayor del rey. Al parecer,
Era muy difícil realmente tener una audiencia con el rey, peor aún si estaba enojado este hombre. Por eso es que sobornaron a su hombre de confianza, aquel hombre que era encargado de cuidar su dormitorio, su alcoba, el lugar donde descansaba, porque dice que era camarero mayor y estaba a cargo de un equipo de personas que lo atendían, y porque era de mucha confianza, lo sobornaron. Seguramente le dieron dinero o alguna otra cosa para conseguir una audiencia con el rey. Y al parecer tuvieron éxito en su cometido. En tercer lugar, vamos a ver el día de la audiencia. Herodes, por intermediación de Blasto, les concedió la audiencia. Dice el versículo 21. Un día acordado, Herodes decidió reunirse con ellos. Es decir, tuvieron éxito en su trámite. Y dice la palabra de Dios en este mismo versículo 21, se puso Herodes su vestido real y se sentó en su trono y dio un discurso al pueblo. Llegó el día de la audiencia. Según el historiador que hemos mencionado, Flavio Josefo, dice que esta reunión se realizó el segundo día de los Juegos, de las Olimpiadas que realizaban cada 5 años. Y como era de costumbre, Herodes asistía a esta reunión, pero vestido de su ropa real, y se sentaba en el trono. Dice la palabra, se vistió con su ropaje real y se sentó en el trono. Dicen los estudiosos de las Escrituras que este era un espectáculo majestuoso, porque la vestidura del rey tenía costuras con hilos de plata sobre un manto azul, y estos hilos con el sol del día, cuando brillaba, dice que salía un brillo de sus vestiduras que era una vista realmente espectacular. Seguidamente, él dice que Herodes dirigió un discurso al pueblo. En otra versión dice que los arengó. Y arengar significa sermonear, predicar, entusiasmar, enfervorizar, enardecer. Movió las masas. Levantó sus ánimos. No dice la Biblia qué es lo que dijo en ese discurso. Lo cierto es que el resultado de ese discurso fue el entusiasmo de todo el pueblo. Ellos estaban tan emocionados que la gente no dejaba de hablar, de gritar. Como dice el versículo 22, el pueblo gritaba, el que habla es un Dios, no es un ser humano. Y en otra versión dice, voz de Dios y no de hombre. Imagino que cuando dice que el pueblo gritaba, aquí no solamente había los judíos, sino también había gente de Tiro y Sidón que habían ido justamente para esta audiencia. La frase era, el que habla es un Dios, no un ser humano. Y aquí la gente lo que estaba haciendo es comparando a Herodes con un Dios. Y lo reafirmaban diciendo, no es un ser humano, es decir, es un ser divino. Herodes, en un sentido, queridos hermanos, viéndolo bien, no tenía la culpa que la gente gritara de esta manera. Pero, queridos, el pecado de Herodes está en el versículo 23, porque ahí nos dice que Herodes no dio la honra a Dios. Él tomó para él la gloria. Él no increpó al pueblo, no lo hizo callar, sino esto levantaba su ego y no dijo nada, como dice la Biblia, no dio honra a Dios. Tomó para él la gloria. Tremendo error, hermanos. Quizás se dejó llevar por la emoción que había en ese momento y él empezó quizás a sentirse como un Dios. Queridos hermanos, no podemos tomar ningún poquito de la honra que solo le pertenece a Dios. Con razón dice el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Tremenda palabra. No permitiré que den mi gloria a ningún otro. Y ese fue el pecado de Herodes. Él permitió que le den la gloria a él, la honra a él y no a Dios. Cuando leo esto en la palabra de Dios, me hace recordar al predicador Billy Graham, el gran predicador del siglo XX. Él dijo lo siguiente, y es hermoso lo que él dice. Él dice, el día que tome un poquito de la gloria que solo le pertenece a Dios,
ese día mi ministerio habrá terminado, porque no puede tomar la gloria. Queridos, cuidémonos de siempre darle la gloria al Señor. La siguiente parte de esta historia es la muerte triste que tuvo Herodes. Dice el versículo 23. Herodes no dio honra a Dios. Por eso un ángel del Señor de inmediato hizo que se enfermara y murió devorado por los gusanos. El juicio de Dios, queridos, no se hizo esperar. Como hemos visto en otros estudios anteriormente, Dios envió su ángel, dice este versículo, y del Señor, y de inmediato este ángel hizo que se enfermara. Semanas atrás decíamos que los ángeles son seres celestiales, que están al servicio de Dios, pero también al servicio de los hijos de Dios. Pero aquí vemos al ángel de Dios cumpliendo otro tipo de funciones, como dice aquí, ¿no? Aquí está haciendo efectivo un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque vino a tocar a este hombre y se enfermó. En 2 Reyes capítulo 19:35 dice que aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios 185,000. Esta escritura nos enseña que el ángel del Señor, además de servir a los hijos de Dios, también cumple los juicios que Dios manda a la tierra. Queridos, Dios es Dios y Él no va a permitir que nadie tome su lugar. Herodes permitió que la gente lo alabara, lo pusiera como un Dios realmente, ¿no? Y dejó que ellos dijeran todas esas cosas. Pero hermanos, como dice esta escritura, Herodes no dio honra a Dios y por eso fue castigado. En el capítulo 20 de Éxodo, versículos 4 y 5 dice: no hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines a ellos, no los adores, porque yo soy el Señor tu Dios, yo soy un Dios celoso. No podemos tomar la gloria que a Dios le pertenece, solo al Señor le pertenece. Queridos, recuerdo que en el año 1966, yo estaba muy niño todavía, pero leyendo las crónicas de ese tiempo, el 4 de marzo de 1916, John Lennon, famoso cantante, famoso compositor, parte de este grupo famoso de los Beatles, declaró a un periodista inglés lo siguiente. Él dijo: el cristianismo se irá, desaparecerá y se encogerá. No necesito, dice, discutir esto. Tengo razón y voy a tener razón. Dice, nosotros ahora somos más populares que Jesucristo. Esta frase es tomar la gloria que solo a Dios le pertenece. Somos más populares que Jesús. Triste, polémico este comentario que hizo este cantante, hermanos. Decir que el cristianismo estaba en decadencia y que los Beatles eran más populares que el propio Jesucristo. Era una blasfemia tremenda que este hombre estaba diciendo. Hermanos, 4 años después, el 10 de abril, John Lennon fue el que dio esta declaración de que oficialmente los Beatles se separaban. Ese conjunto terminó. Y 10 años después, el 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado cerca de su casa allí en Nueva York. Queridos hermanos, no podemos tomar la gloria que a Dios le pertenece. Realmente la Biblia no nos dice cuál fue la enfermedad de Herodes, pero la Biblia sí nos dice cómo murió. Dice, murió devorado por los gusanos. Escuché un comentario que los médicos de aquella época intentaron salvarle la vida. Hicieron esfuerzos y todos los que podían para salvar la vida de este hombre. Pero no pudieron. Y cuando lo abrieron, encontraron que estaba siendo comido por los gusanos. No fue sin duda una muerte natural, queridos. Esto fue el juicio de Dios. Triste final de Herodes Agripa, sobre quien cayó la mano de Dios. Y según el historiador Flavio Josefo,
Este hombre murió a los 54 años, joven realmente, y solo 7 años estuvo en este reinado. Hermanos, ¿recuerdan cómo empezó esta historia? Herodes mató a Jacobo, lo decapitó, puso a Pedro lo puso preso y persiguió a los cristianos, hermanos. Él tenía planeado matar a Pedro, asesinar a Pedro, pero él no contaba con que Pedro se iba a escapar. Y por eso él asesinó a esos 16 soldados días después. Queridos hermanos, esta historia nos enseña que hay un triste final para los enemigos de Dios. Y también al mismo tiempo Dios protege a sus hijos. La sexta parte de este mensaje es hermoso, porque en medio de todo este contexto, la iglesia seguía creciendo. Versículo 24 dice que el mensaje de Dios se difundió y cada vez llegaba a más gente. Lo hermoso de todo es que en medio de todo este contexto de persecución contra la iglesia del Señor, esta crecía, avanzaba. Cada vez llegaba más gente, hermanos. Dice la Reina Valera que la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Podían apresar al mensajero, hermanos, pero no al mensaje. Y aquí se cumple. Y qué lindo recordar las palabras de Jesús cuando Él dijo, Él prometió, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, es decir, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Queridos, nada ni nadie va a detener el avance del Evangelio y de la iglesia del Señor. Lo quiso hacer Herodes, pero también, hermanos, a lo largo de estos 2000 años, muchos personajes en la historia quisieron hacer lo mismo, pero no lograron nada. Hay un corito, una canción cristiana muy antigua que dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Hay luchas, hay pruebas, hay persecución, pero la iglesia sigue predicando y sigue creciendo. Queridos, no hay Herodes. Y permítame decir, en el contexto de nuestros días, no hay pandemia que pueda detener el avance de la iglesia del Señor. Me pregunto y les pregunto esta noche a ustedes, ¿qué pasaría si viniera algún régimen de gobierno que persiga a la iglesia? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría si un gobierno impidiera reabrir los templos? ¿O qué pasaría si aún el gobierno impide que hayan transmisiones de las reuniones por los medios que se están usando en este tiempo? ¿Ustedes creen que se acabaría la iglesia? No, mis queridos hermanos, no. Yo no creo que se acabaría. Es más, yo creo que se fortalecería. Como lo he dicho muchas veces, en este tiempo la iglesia está siendo purificada por el Señor. Nada de esto es ajeno al Señor. Esto sucedió a través de los tiempos y también sucederá ahora y quizás en el futuro, hasta cuando Cristo venga. Pero la iglesia del Señor seguirá adelante, como Él lo dijo, ¿no? Un día habrá ese matrimonio celestial entre Cristo, el Cordero de Dios, y su iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes como dice el apóstol. La iglesia crecía, seguía creciendo, seguía extendiéndose y más personas aceptaban este mensaje. Y finalmente hay un versículo que parece que no tiene conexión con los anteriores. Versículo 25 dice, Bernabé y Saulo volvieron a Antioquía después de terminar su trabajo y Juan Marcos los acompañaba. Pero saben, hermanos, que sí tiene relación porque con este episodio, con el encarcelamiento y el milagroso rescate de Pedro por parte del ángel del Señor, aquí termina el fructífero ministerio del apóstol Pedro. Este gran líder, este pescador que Dios llamó allí cuando estaba pescando, el líder más prominente de la iglesia, estos primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, hasta aquí llega su ministerio. Y entonces por eso dice aquí el versículo 25 que Bernabé y Saulo volvieron a Antioquía y también les acompañó Juan Marcos.
Aún aquí vemos, y es interesante notar esto, hermanos, el nombre de Bernabé está primero que de Saulo. ¿Por qué? Porque Bernabé era el discipulador del apóstol Pablo. Pero luego, más adelante, vamos a encontrar que se invierten los nombres, Pablo y Bernabé. Y después Bernabé va a salir del escenario porque se va a la isla de Chipre y queda solamente el ministerio tremendo del apóstol Pablo. ¿Qué nos quiere decir este versículo, hermanos? Cada uno de los siervos cumple con la misión que Dios les encargaba. La obra del Señor sigue. Años más tarde, el mismo apóstol Pablo va a escribir a los Corintios y va a decir, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Somos siervos solamente de la obra de Dios. Pedro lo era, lo sabía muy bien y cumplió su ministerio con excelencia. Pero aquí es la última vez que vamos a leer el nombre de Pedro, por lo menos en el libro de los Hechos, como un ministro activo. Hermanos, esta hermosa historia nos enseña que el Señor está en control de todo lo que pasa. Nada escapa al conocimiento y al actuar de Dios. En segundo lugar, hermanos, no hay un plan que pueda prosperar contra los hijos de Dios, contra la iglesia del Señor, si Él no lo permite. La última palabra la tiene Él. Recuerden siempre, siempre que Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Él la va a edificar, no importa cuán difícil sea el tiempo. No importa cuáles sean los planes del enemigo, como en este caso, el Señor va a edificar su iglesia y la iglesia va a crecer, se va a difundir y va a llegar a más gente. En tercer lugar, hermanos, cierto apóstol escribió, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque hay un triste final para los enemigos de Dios, como le pasó a Herodes. Herodes sentía que tenía todo el poder. En un sentido lo tenía, el poder político. Herodes se sentía como un dios, pero hasta que llegó el juicio de Dios. Y Herodes murió, comido por gusanos. Hermanos, Dios protege, en cuarto lugar, a sus hijos. Saben que cuando Él les dio la gran comisión, Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero dijo algo más al final. He aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Sí, queridos, Él nunca nos deja. Él, hermanos, es fiel. Él siempre está con nosotros, no importa la situación por la que estemos pasando. Cuando leo esta historia, cuando medito en la palabra del Señor, cuando escudriño los diferentes aspectos, partes que tiene esta historia, hermanos, me pongo a pensar y traigo a colación a lo que puede estar pasando en la vida de cada uno de nosotros. Quizás haya personas hoy que quieran hacerte daño. Quizás hay personas que hablan mal de ti, pero no solamente hablan mal de ti, sino que hacen cosas contra ti. Es posible que en tu vida hayan personas que siempre procuran tu mal. Y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo debemos actuar? Hermanos, la Biblia nos enseña que cuando esto ocurra, debemos orar por estas personas. Sé que no es fácil, queridos, pero la Biblia nos enseña. Dice Lucas capítulo 6, 27, 28, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los insultan. Hermanos, es el mandato de la palabra de Dios que oremos por aquellos que hablan mal de nosotros, aquellos que procuran nuestro mal. Y una cosa más, el Señor nos invita a que le dejemos todo a Él, a que entreguemos esta carga a Él. La palabra de Dios dice en Romanos 12, 19, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Dejarle todo al Señor significa entregarle esa preocupación a Él. Hermanos, no responder de la misma manera, no con venganza, como dice la palabra, ¿no? Nunca venguéis vosotros mismos, nunca se venguen. Dejen lugar a que Dios actúe. Si Él quiere vengar su causa, está bien, hermanos, pero no tenemos que pedir esto, ni nos corresponde a nosotros, debemos dejarle al Señor. Hace muchos años atrás, cuando Martin Luther King, aquel hombre que defendía a los negros, este hombre pastor bautista de color, defendía a los negros de Estados Unidos. Y una vez le mataron a sus 2 hijas para amedrentarlo y que no siga en esta lucha. Y cuando estaba en el funeral, un periodista le preguntó que ahora sí que le habían tocado a sus hijas, él reaccionaría, porque él decía siempre, yo tengo un arma poderosa que es el amor. Y nunca hizo una revuelta o una marcha agresiva, siempre hacía sus marchas y decía que el amor era el arma más poderosa. Cuando el periodista le dijo esto, si él actuaría igual, Martin Luther King le respondió de la siguiente manera: cuando yo era un niño y vivía en la casa con mi madre, ahí en los campos de Georgia, mi madre, mientras que lavaba la ropa y la tendía al sol, ella cantaba una canción que nunca olvidaré. Y el corito de esta canción decía: déjale todo al Señor. Déjale todo al Señor. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios omnipresente, está en todo lugar. Porque Dios es un Dios omnisciente, Él conoce todo. Y porque Dios defiende a sus hijos. Al contrario, queridos, Romanos 12:20 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. La versión de Reina Valera dice: agua de fuego amontonarás su cabeza. ¿Sabes lo que significa esto? Cuando tú le das de comer a tu enemigo y tú le das de beber, siendo él tu enemigo y persiguiéndote, dice que le hace que su cara se ponga roja de vergüenza. Y yo creo que es posible porque el Señor nos lo manda. Que Dios te bendiga. Entrégale todo al Señor, así como lo hizo la iglesia primitiva, como lo hizo Pedro y lo sacó victorioso de esta prueba. También hoy el Señor quiere hacerlo, lo puede hacer cuando le dejamos todo al Señor. Oremos. Padre amado, gracias por esta preciosa enseñanza. Gracias, Señor, porque tú eres un juez justo, porque tú eres omnipresente, estás en todo lugar y eres omnisciente, lo sabes todo. Gracias por la enseñanza de Pedro, Señor, porque tú estás en el trono. Gracias, Señor, porque ningún plan forjado contra tu iglesia y tus hijos prosperará si tú no lo permites, Señor. Gracias por la protección que tú das a tu pueblo, Padre amado, porque tú siempre estás con nosotros, porque tú nunca nos abandonas, como tu palabra dice. Y aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ayúdanos a ser fieles testigos. Ayúdanos a nunca vengarnos. Ayúdanos, como tu palabra dice, a orar por aquellos que nos insultan, a bendecir a quienes nos maldicen, que hagamos bien a los que nos odian, Señor, y aún que amemos a nuestros enemigos, para darte la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga esta bendita palabra y que se haga carne, que se haga vida en nosotros. Y como dice el apóstol Santiago, seamos hacedores y no son solamente oidores de la palabra. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.